Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial y listos para otro vídeo lleno de emoción, chismes y por supuesto mucho Kerem Bürsin. Hoy chicos tenemos un tema explosivo, uno que ha estado circulando en redes sociales y en el corazón de muchos fans. Estamos hablando de la declaración épica, no puedo renunciar a ti de Kerem Bürsin. Y por épica quiero decir realmente épica. Prepárense para sumergirnos en los detalles, analizar el contexto y explorar todo lo que esta frase significa para Kerem, para sus fans y, por qué no, para el mundo del espectáculo turco en general. Ya saben, aquí en el canal nos encanta desmenuzar todo lo relacionado con nuestros actores favoritos, especialmente cuando hay sentimientos profundos y drama involucrados. Y chicos, este es un tema que definitivamente tiene ambos. Pero antes de que comencemos a sumergirnos en este mar de emociones, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo, activen la campanita de notificaciones para no perderse nada de lo que subimos, y únanse a nuestra comunidad de fans apasionados. Aquí compartimos amor, apoyo y mucha diversión. Y recuerden, suscriptores. Es gratis y nos ayuda mucho. Ahora sí, preparémonos para hablar de Kerem Bürsin y esa declaración que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño. No puedo renunciar a ti. ¿Qué frase? ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, esta frase ha cobrado relevancia en el contexto de las relaciones sentimentales de Kerem Bürsin, específicamente en relación a su relación con Hande Erçel. Aunque, como veremos, su significado es mucho más amplio y personal. La relación entre Kerem y Hande, para quienes no lo saben, fue un fenómeno. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air y su química traspasó la pantalla. Su relación fue seguida de cerca por millones de fans alrededor del mundo, que celebraron cada foto, cada abrazo, cada gesto de cariño. Fueron una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Y como ocurre con muchas relaciones, hubo un final. La noticia de su separación impactó a sus seguidores. No solo por la tristeza de ver el final de una relación que parecían tan idílica, sino también porque, en algunos momentos, la dinámica entre ambos parecía especialmente vulnerable a la presión mediática y a las expectativas externas. Y es ahí donde entra en juego la frase, no puedo renunciar a ti. ¿De dónde viene esta frase? ¿Cuándo y dónde fue pronunciada? Para entender el impacto de esta declaración, tenemos que remontarnos a entrevistas, declaraciones y a las publicaciones en redes sociales que el propio Kerem ha hecho en diferentes momentos. Aunque la frase en sí no siempre se pronunció literalmente, el sentimiento que transmite es claro y recurrente en su discurso, y en las declaraciones de muchos fans sobre el trato que le dan a Kerem y Hande. Es importante destacar que Kerem es una persona muy reservada con su vida privada. No es de esos actores que airean sus sentimientos en redes sociales o que dan entrevistas sensacionalistas. Por eso, cada palabra que dice, cada gesto que hace, tiene un peso enorme. Cuando Kerem habla, habla con el corazón, y eso es lo que hace que sus declaraciones sean tan impactantes. La frase no puedo renunciar a ti puede interpretarse de muchas maneras. Podría referirse a la lucha por una relación, a la incapacidad de dejar ir a alguien a quien se ama profundamente. Podría referirse al amor incondicional, a la lealtad y a la perseverancia en medio de la adversidad. También podría referirse a la lucha por proteger a la persona amada de las presiones externas, de los rumores, de las críticas. En el contexto de su relación con Hande, esta frase adquiere una resonancia especial. Implica una promesa de seguir adelante, de luchar por el amor, de no rendirse ante las dificultades. Es una declaración de intenciones, una promesa de proteger y cuidar a la persona amada. Es, en definitiva, una muestra de un amor profundo y verdadero. Ahora, ¿por qué decimos que esta declaración es épica? Porque no se limita a una simple frase. Va más allá de las palabras. Es una actitud, una forma de ser, una manera de enfrentar la vida y el amor. Es un reflejo de la personalidad de Kerem Bürsin, de su manera de ser sensible, intenso y apasionado. Es una demostración de su valentía, de su integridad y de su compromiso con sus sentimientos. Pero ¿cómo se manifiesta esta frase en la vida real? ¿Cómo se traduce en acciones concretas? Hemos visto a Kerem defender públicamente a Hande en numerosas ocasiones, protegiéndola de los ataques mediáticos, de los rumores y de las críticas.
Hemos visto su compromiso con la privacidad de su relación, su negativa a exponerse a la opinión pública de manera gratuita. Hemos visto su dedicación a su trabajo, su pasión por sus proyectos y su entrega a sus fans. Todo esto, de alguna manera, se traduce en esa declaración: no puedo renunciar a ti. Es una promesa de lealtad, de protección y de amor incondicional. Es una demostración de que el amor verdadero es una lucha constante, una batalla que vale la pena librar. Ahora bien, es importante recordar que las relaciones sentimentales son complejas y privadas. Nadie, excepto las personas involucradas, sabe realmente lo que ocurre en el interior de una relación. Por eso es importante interpretar las declaraciones de Kerem con respeto y sensibilidad. No podemos pretender saberlo todo, ni juzgar sus decisiones. Lo que sí podemos hacer es admirar su valentía, su sinceridad y su capacidad de amar. Además, creo que esta frase va más allá de las relaciones amorosas. Creo que también se aplica a su carrera, a su pasión por la actuación, a su compromiso con sus fans. Kerem no es de los que se rinden fácilmente. Es una persona perseverante, luchadora y que siempre busca dar lo mejor de sí mismo. En su carrera ha tenido que enfrentar desafíos, críticas y momentos difíciles. Pero siempre ha seguido adelante, trabajando duro, superando obstáculos y demostrando su talento. En sus proyectos se entrega por completo, se involucra de lleno y busca siempre la excelencia. En su relación con sus fans, siempre ha demostrado gratitud, respeto y cariño. Siempre ha estado dispuesto a escuchar, a responder preguntas y a interactuar con sus seguidores. Y eso es algo que merece ser reconocido y valorado. La declaración "no puedo renunciar a ti" es, en definitiva, una declaración de amor, de compromiso y de perseverancia. Es una muestra de la fuerza, la integridad y la pasión que caracterizan a Kerem Bürsin. Es una invitación a no rendirse, a luchar por lo que creemos y a amar sin condiciones. Y como fans, ¿cómo podemos interpretar esta declaración? ¿Cómo podemos aplicarla a nuestras propias vidas? Creo que nos invita a ser valientes, a ser auténticos y a no tener miedo de expresar nuestros sentimientos. Nos invita a luchar por lo que queremos, a perseverar en nuestros sueños y a amar sin límites. Nos invita a ser como Kerem, personas apasionadas, comprometidas y que nunca se rinden. Por lo tanto, creo que el verdadero impacto de esta frase radica en la inspiración que proporciona. Kerem Bürsin, con su sinceridad y entrega, se convierte en un ejemplo a seguir. Nos demuestra que el amor verdadero existe, que la perseverancia es clave y que nunca debemos renunciar a lo que nos hace felices. La frase "no puedo renunciar a ti" también resuena con las experiencias de muchos de nosotros. Todos hemos sentido ese amor profundo, esa conexión intensa que nos impulsa a luchar por una persona, por un sueño o por una causa. Kerem, al expresar este sentimiento, se conecta con nosotros a un nivel emocional muy profundo. Y aunque la relación con Hande haya llegado a su fin, el mensaje de Kerem sigue siendo relevante. La frase "no puedo renunciar a ti" trasciende la relación sentimental y se convierte en un símbolo de resistencia, de lucha y de perseverancia. Por eso, la frase es épica. No porque sea una frase grandilocuente o espectacular, sino porque encierra un significado profundo y personal. Es una declaración de amor, pero también de compromiso, de valentía y de autenticidad. Es un reflejo de la persona que es Kerem Bürsin. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Kerem Bürsin es un hombre que ama con pasión y que no tiene miedo de demostrarlo. Que es un actor comprometido con su trabajo y que se entrega por completo a sus proyectos. Que es una persona valiente que no teme enfrentarse a los desafíos y que siempre busca dar lo mejor de sí mismo. Y sobre todo que es una persona que nos inspira a ser mejores, a luchar por nuestros sueños y a amar sin condiciones. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la declaración "no puedo renunciar a ti" de Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de esta exploración de su vida, su amor y su forma de ser. Espero que hayan encontrado inspiración y motivación para seguir adelante. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por ser parte de nuestra comunidad. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que no duden en dejar sus opiniones, sus pensamientos y sus preguntas en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció esta frase? ¿Cómo interpretan ustedes la declaración de Kerem? ¿Creen que esta frase tiene un significado especial? Cuéntenme todo.
Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.